Bueno, ya tenemos a nuestro invitado acá, así que iremos desplegando este programa en el correr de los próximos minutos. Pero tras un 2024 con cifras interesantes en cuanto a rentabilidad y aportes al Estado, Antel encara una nueva etapa con la promesa de consolidar una empresa pública sólida, innovadora y con fuerte orientación social. Eso es lo que plantea la nueva dirección. Queremos saber cuáles son los desafíos inmediatos, la revisión de la gestión anterior, las tensiones que existen con el sindicato de trabajadores, el rol de los operadores privados y el lugar estratégico que va a ocupar Antel en el conjunto, en el sistema digital del país. Bienvenido, Pablo Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer venir a la televisión pública. Bueno, me alegro que lo veas de esa forma, porque realmente precisamos que el sistema político también se empodere de la televisión pública desde la perspectiva de brindarle información a todo el territorio nacional. Gracias. Bueno, Pablo, ¿cuál atendible es la idea de que Antel pugne por los derechos del fútbol? Como... ¿Otra vez? ¿Sí? No, a ver, Antel hoy tiene fútbol a través de un socio que es Disney, y el fútbol no es solo el fútbol uruguayo, hay fútbol de otros países y los que ven fútbol de todos lados. Cuando hoy, con respecto a tu consulta, hoy hay una negociación, lo hemos dicho desde el primer día. Cuando eso finalice, veremos de qué manera a Antel le toca participar. Para nosotros, ir hacia un modelo donde Antel tenga relevancia en materia de contenido, lo que podemos llamar un hub de contenidos, es importante, y el fútbol en Uruguay es algo importante, como las noticias son importantes, como el carnaval, como la cultura. Para nosotros ahí es relevante poder tener esos contenidos. Cuando eso finalice, de la forma que finalice, veremos cómo Antel participa. Lo que sí seguramente no puede suceder, o para nosotros no es aceptable, sería ir para atrás de la situación que tenemos, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda y no hay razones para creer que eso va a suceder. Ir para atrás es no tener, por ejemplo, Disney. No tener fútbol, ¿no? O sea, hoy se puede acceder a través de eso. Nosotros creemos que es un modelo que hoy a nosotros no funciona. Bueno, no estamos participando de esa negociación, veremos cómo eso termina y después veremos cómo la empresa pública de telecomunicaciones y tecnología en el futuro, que es uno de los desafíos que tenemos, incorpora ese contenido como otros, ¿no? Ojalá. Hace poco estuvimos, por ejemplo, transmitiendo en directo por Antel TV lo que es el inicio, el lanzamiento del diálogo social. Contenidos que de otra manera sería muy difícil acceder en directo, porque qué canal no público o qué estructura no pública de comunicaciones entendería que eso es un contenido de relevancia, bueno, para nosotros, como para la televisión pública, como para quienes generan contenido del espacio público. La monetización no es el único elemento, y ese es un cometido que también Antel tiene que cumplir. O sea, para nosotros, Antel TV, esperamos que sea un lugar donde la gente pueda ir a acceder a diferentes contenidos y contenido de calidad. Perdón, Pablo, como decís vos, el fútbol es la comida de todos los días de los uruguayos. De algunos. ¿No? De algunos. Perdón, de algunos, pero lo que es muy popular y la gente le gusta como especular y bueno, y todo el tema de los derechos del fútbol. Concretamente, para saber cuán avanzado está internamente la discusión sobre el fútbol. Por ejemplo, usted ya está manejando la posibilidad eventualmente de incorporar a un actor que los asesore en materia de transmisiones de fútbol o tener una plataforma con periodistas. O sea, ¿hasta dónde podría llegar a ir Antel? Desde el punto de vista formal y real, esto pasó por el directorio y se entendió que efectivamente, en función del debate público que se había generado, producto de varias circunstancias, hay que esperar para eventualmente analizar un escenario nuevo. Esa es la realidad. Sí estamos hoy transmitiendo contenidos deportivos como el handball y como el fútbol femenino. En el handball sí está produciendo Antel TV y eso es un desafío importante. Ahí, en coordinación con la propia Federación del Handball, se pone ahí transmisión. Se está utilizando tecnología que nos permite tener varias cámaras en lugares que en general no tienen una disposición en su estructura edilicia para filmar, ¿no? Como dicen, no tienen tiro de cámara, como dicen los que trabajan de eso y que conocen. Sin embargo, con soluciones tecnológicas que hoy Antel tiene, puede estar transmitiendo con más de una cámara, y bueno, eso son cosas que a nosotros nos interesa seguir desarrollando. ¿Y cuáles son las características del acuerdo con otra plataforma como es Netflix? Bueno, ahí hay tres cosas. Una, efectivamente, como se ha hecho público, se está trabajando en la presentación de un acuerdo. Esos acuerdos, ustedes entenderán que en general son reservados y confidenciales. Por lo menos en esta administración intentamos mantener que así sea, y lo disponemos cuando tomamos una resolución, por ejemplo, en el directorio, que se declaran reservadas. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser un socio confiable también para la otra parte. No, si alguien te exige que vos tengas información y la tengas que manejar de forma reservada y luego no lo haces,
es complejo. Entonces, en este sentido la respuesta es, vamos a lanzar en breve la información de cuál es ese acuerdo, que para nosotros también es importante por esto de que la ciudadanía sepa que existe ante el TV, sepa que existe una tecnología como el ante el Box, pueda disponer de ella y a través de ahí ingresar a diferentes contenidos, entre otros las televisiones públicas, televisiones departamentales que tiene nuestro país y que por otro lado es muy difícil de acceder. Ya hablaremos de los planes generales, pero a mí me interesa cómo estás viendo la llegada del servicio, por ejemplo, de Starlink. Bueno, ahí lo que hemos estado aprendiendo, de que nos ha tocado comenzar a profundizar en estos temas, hay varias respuestas. Uno tiene que ver con a qué velocidad avanza la tecnología y por lo tanto cuánto te puede impactar a vos como empresa en función de lo que hoy haces. Exacto. Sin embargo, Antel te diría que es la envidia en general de las telecomunicaciones en la región, sin duda, y para quienes piensan desde una perspectiva de soberanía, mucho más allá de la región. Es una empresa pública estatal que tiene... que es el líder en el sector de las telecomunicaciones, incluso donde está en competencia, como en el sector móvil, y además tiene una muy buena infraestructura de telecomunicaciones. Por lo tanto, por ejemplo, en lo que es cobertura en 4G, Uruguay tiene una muy extendida cobertura, tanto geográfica como poblacional. En 5G tenemos por encima del 80% de la población con cobertura y el 30% más o menos del territorio, por la disposición geográfica de nuestro país y donde se ubica la gente. Es decir, creemos que en estas condiciones, y mejorando allí donde debemos mejorar, no parecería ser un desafío desde el punto de vista del negocio, pero sí es cierto que hay lugares remotos donde... Ya se está usando. No, obviamente, ahí Ursec ha dispuesto hace muy poco la información del último semestre del Sí. año pasado, creo que son unos 3.000 clientes que aparentemente tiene esa empresa. ¿Cuántos son? Creo que 3.000, si no me 3.000, falla la una cosa memoria, así. pero esa es la información que ha dado Ursec, que es pública para cualquiera que pueda acceder ahí. Y por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente hay en Uruguay personas o empresas que ese servicio les soluciona una situación de comunicación que el resto de las empresas que operan en el país no lo estarían haciendo. Nosotros creemos que tenemos capacidad para incluso llegar a esos espacios, tanto de cobertura geográfica como poblacional. No creemos que sea un desafío, pero sí obviamente nos motiva a mejorar allí donde hoy puede haber reclamos de personas que quieren tener la conexión por Antel y no la tienen. Bueno, para nosotros eso nos empuja. Pero es interesante porque ahí tenés una empresa que ofrece internet satelital, Elon Musk está detrás de ese proyecto. O sea, Elon Musk llegó a Uruguay y está en esas bandejitas que la gente compra en lugares remotos del país. Antel, vos decías, la idea es que Antel pueda llegarle a todos los uruguayos, pero ¿es posible llegarle a todos los uruguayos? ¿O tiene que haber inversiones que capaz que no son redituables en función de la cantidad de gente que tenés que darle cobertura? Entonces, vos decís, que juegue el privado, son 3.000, 4.000, 5.000. Bueno, ahí hay dos preguntas. Una, ¿cuál es la responsabilidad de los cometidos en la empresa pública de telecomunicaciones? Y es llegar a todos y todas. No nos podemos dar el lujo de decir, a esto los abandonamos. ¿Sí? Habrá posibilidad de llegar más tarde o más temprano. Algo que no tienen que hacer las empresas privadas. De alguna forma, cualquier empresa privada invierte donde va a poder rentabilizar su negocio. Antel tiene que invertir donde puede rentabilizar y donde no puede rentabilizar. Y en general, donde tiene capacidad de hacer negocio es donde hay gente concentrada. ¿Por qué? Porque dispones de menor cantidad de inversiones en infraestructura para llegarle a mayor cantidad de gente. Nosotros hoy tenemos nos están faltando 2 pueblos de más de 1.000 habitantes para llegar con fibra al hogar. ¿Cuáles son? Ahora me falta de memoria, pero te los digo en un ratito. Está bien. Uno creo que está en Soriano. Después tenemos 9 pueblos entre 1.000 y 500 habitantes y esperamos cubrir también en lo que va de este periodo los 100 pueblos que tienen entre 100 y 500 habitantes. O sea, ahí son inversiones que quizás si alguien hace un cálculo exclusivamente monetario, no rinde. Sin embargo, Antel tiene que llegar y la idea es llegar con fibra al hogar ahí también. Pablo, una evaluación sobre el Antel Arena. Tengo entendido que este año se está venciendo el contrato con la empresa estadounidense que está en la gestión. ¿Se le va a renovar a esa empresa? ¿Cómo es el proceso y qué evaluación hacen de este escenario? La evaluación que nosotros tenemos es que lamentablemente la Antel Arena cayó en un pozo de debate público que no le permitió a la empresa apoderarse de un factor de marketing, entre otras cosas, que es potente. Las principales empresas del mundo en telecomunicaciones tienen sus arenas. ¿Por qué? Porque van hacia el mundo de los contenidos, allí suceden cosas que luego se pueden transmitir y además forma parte de una cobertura de un espacio cultural o de espacios culturales donde transita gente, forma parte de los negocios. Lamentablemente, por la discusión que hubo en términos más bien políticos, Antel no se terminó de apoderar de la Antel Arena.
los que hacen espectáculos se apoderaron, los que hacen conferencias lo hicieron. El barrio, cuando uno habla con vecinos allí, te dicen yo vivo por el Antel Arena o en el barrio del Antel Arena. Hubo una apropiación, excepto de Antel. Para nosotros hoy es importante asumirlo como un componente central de Antel, para lo que hace Antel, que en general la gente considera que son las telecomunicaciones, pero también tiene ese sector. Por lo tanto, para nosotros es muy importante cómo incorporamos a Antel Arena la estrategia de negocios de Antel. Y la pregunta que tú decís es que se termina por llega la fecha de caducidad de un contrato. Hay un equipo trabajando dentro de Antel que se ha formado justamente para hacer el seguimiento de cómo va a ser este proceso y de qué manera nos vamos a presentar hacia adelante luego de que el texto del contrato nos diga que efectivamente terminó. Es un escenario que habilita a muchas personas a usarlo, pero con espectáculos internacionales muy importantes, muy valiosos, pero que también tiene una escala económica, ¿no? Digo, es decir, entradas de $50 hacia arriba. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden pagar estas entradas y que en definitiva no acceden a espectáculos en el Antel Arena? Bueno, ahí hay, yo te diría, tres cosas. Una es, efectivamente, cuando uno busca un espectáculo de calidad, ese espectáculo busca también tener una infraestructura de calidad para brindar el espectáculo, ¿no? Entonces, eso tiene costos. Uno los quiere bajar todo lo que pueda, pero eso tiene costos. A partir de ahí, cuando hay una empresa pública, en este caso, que tiene un vínculo con un emprendimiento como este, puede llevar adelante estrategias distintas, ofrecer a sus propios clientes un acceso en mejores condiciones o con beneficios a las entradas, y a su vez puede facilitar con entradas sociales como hoy existen y como existen en otras áreas, en otros teatros o lugares donde se hacen espectáculos, que hay entradas que son más bien bonificadas. La posibilidad de bajar los precios tiene mucho que ver con el espectáculo que se presenta. Veremos de qué manera Antel, como decíamos recién, lo incorpora a su estrategia de negocios y a su estrategia de llevar adelante el plan que tenemos para estos próximos 5 años, para que la población pueda también acceder a los diferentes espectáculos. Ahí hay que hablar también con quienes fundamentalmente se encargan de organizarlo. La parte de Antel no es organizar los espectáculos. Ahí la empresa que está gerenciando es quien se encarga fundamentalmente de eso, y después Antel tiene algunos espacios efectivamente en el contrato. Hoy nos está dando alrededor de $2,5 millones de ganancia al año. No es un espacio que vaya a pérdida. Veremos cómo seguimos en el futuro, pero es un desafío lo que tú decís, y eso puede ser incorporar nuevos espectáculos o llevar adelante estrategias de bonificación cuando se realizan espectáculos que son de interés. Pablo, hablemos de telefonía móvil. Antel lidera en el mercado, tiene aproximadamente 49%, no sé, actualizame Sí, el dato, sí, pero sí, 49% 49, del mercado. Y se acercan nuevos cableoperadores con nuevos operadores con paquetes convergentes, como en el caso de Tigo, en fin. ¿Cómo planea Antel resistir un posible dumping, por ejemplo, o precarización? Hoy tenemos dos desafíos importantísimos, y tú señalabas esos dos. Uno tiene que ver con una modificación en el marco regulatorio de las telecomunicaciones, algo similar a lo que sucedió en el año 94, cuando se entró en competencia el sector móvil. Hoy tenemos la competencia del sector de Internet fija al hogar a través de cable operadores. Hay que ver, creo que hay 73 operadores y 9 con licencia ya operando. Eso es una competencia clara, porque Antel tenía una cobertura casi total por parte de sus servicios, y veremos de qué manera así actúa. Nosotros creemos que la calidad del servicio que da Antel es superior y sostenible a lo largo del tiempo. Pero la ¿no? gente termina definiendo por cuánto paga también, Sí, ¿no? En general. Sin duda la variable precio es central, pero si yo no te puedo garantizar a lo largo del tiempo un nivel de inversiones que a vos te permitan tener y sostener un servicio de calidad, me parece que eso también termina siendo importante, porque la velocidad a la que crece el consumo de datos por parte de todos nosotros es enorme. ¿Sí? Según leía la otra vez, el 90% de la información en datos que hoy existe se creó en la última década. O sea, aumenta muy rápido nuestra disposición a consumir datos. Lo que no aumenta rápido es la disposición a pagar por ello. Exacto. ¿No? Por lo tanto, vos tenés que tener una buena infraestructura para sostener esa mayor demanda de datos. Yo creo que hoy Antel es una empresa que puede efectivamente tener la capacidad en su infraestructura para la demanda creciente en datos. Entonces, si alguien va a competir solamente por precio y luego no invierte, en 2 años capaz que la persona que hizo esa decisión comercial por un periodo corto de tiempo se termina enfrentando a una situación de que no tiene sostenibilidad de su servicio y deberá cambiar.
Son decisiones personales, como tú decís. O no. O no. Nuestro todo compromiso funciona. es dar el mejor servicio y también, sin duda, poder ser competitivo desde el punto de vista del precio. Pero Pero esa sabemos es que en una el caso novedad. del dumping, por ejemplo, hay muchas empresas que incluso te venden el servicio a menor costo incluso a pérdida a los efectos de cooptar mercado, ¿no? Sí, pero nosotros somos una ¿Cuál es la empresa pública estrategia? que tenemos que Claro, cuidar por eso, los ¿cuál es la recursos estrategia públicos. de Antel Bueno, frente a al advenimiento de... insisto que para nosotros la estrategia central es garantizar un servicio de buena calidad a largo plazo. Eso es y después garantizar otros elementos, como estamos hablando recién, como contenidos que le permitan también a la población a la hora de tomar una decisión de con qué empresa conectarse a Internet en su hogar, que sea por la empresa de los uruguayos. Desde el sindicato se reclama la contratación de más personal y además regularizar a los que están tercerizados. ¿Cómo están observando desde Antel? ¿Falta personal técnico, gerencial? En los últimos 5 años, de 2019 a 2024, se perdieron o se fueron de Antel unas 1.230 personas. Ese es un efecto importante sobre lo que hace Antel. Hemos tenido muy pocos ingresos técnicos, hemos tenido captura de talentos, como se dice, por parte de empresas privadas, pero también por parte del sector público. Entonces ahí hay algo que es nuestro, como empresa, de cómo hacemos para retener a aquellas personas dentro de la empresa, pero para retenerlo tenemos que cuidarlos y a veces no es solo una cuestión salarial, que también lo es si vamos a evaluar nivel a nivel cuáles son los salarios. Tenemos que darle mejores condiciones de trabajo, ponerlos en sintonía con un proyecto que valga la pena. A veces uno se queda en un lugar de trabajo en igualdad de condiciones si en el lugar donde está tiene una orientación estratégica con la cual vale la pena ser parte. Y eso también es un desafío para nosotros. Luego tenemos desafíos que son presupuestales. Antel, tú lo decías al principio, es una empresa que desde el punto de vista financiero está saneada, no tiene deudas, genera unos altos niveles de ingreso, al punto tal de que pasa una parte importante a rentas generales, y eso para nosotros también es parte de la tarea. Si Antel ve mermada su capacidad de generar ingresos, de alguna forma también compromete su capacidad de aportar a rentas generales, y por lo tanto el desafío que tú señalás, por ejemplo, con la plantilla de trabajadoras y de trabajadores, es un desafío que cubre todas estas necesidades, y sí, nosotros aspiramos a poder incorporar nuevo personal. Tenemos un estudio analizado de cuánto personal mínimo crítico Antel precisa en sectores estratégicos, y bueno, esperamos poderlo resolver en este quinquenio sin ningún tipo de duda. Estamos de acuerdo con la necesidad que hoy se tiene de que Antel incorpore nueva... Sé, Sapo, que ibas vos, pero quiero preguntarle a Pablo algo que va directamente relacionado a esto. El Sindicato de Trabajadores de Antel denuncia que desde hace 20 años hay relaciones de trabajo encubierta, de relación directa encubierta, y que son gente que está contratada, pero que hace 20 años que es contratada por la empresa, y piden una regularización. ¿Qué posibilidades ves de que esto pueda ejercerse en este gobierno? Nosotros compartimos plenamente el análisis de que el Estado viene haciéndose trampa a sí mismo desde los años 90. Hubo legislación en su momento que limitó, prohibió el ingreso a la función pública, y luego lo que surgió fue una maravillosa explosión de innovación contractual en el Estado. Todos buscaron la forma de incorporar personal, porque vas perdiendo personal por diferentes razones. Pongámosle la más natural, que sería la jubilación, pero tú sigues haciendo lo que venías haciendo, y es más, en general la norma evoluciona al punto de incorporarle más contenidos a la institución, ¿no? Y entonces necesitas personal. Me ha tocado estar en otras áreas del Estado donde había más de 20 modalidades contractuales. Claro. ¿No? Bueno, nosotros creemos que esa es una necesidad que el Estado debe asumir de frente y con valentía, y decir, bueno, acá hay algo que ocurre. Efectivamente precisa a veces el Estado un compromiso laboral temporal para solucionar algo temporal, sin duda. Y no se me ocurre un área del Estado donde no sea necesario. ¿Eso significa que tenemos que transformar a todos en funcionarios públicos? No, porque eso genera rigideces y porque no es la solución. Porque la necesidad de que el Estado sea el principal garante del empleo es algo relativamente del siglo pasado. Claro. Hoy el Estado tiene que tener otros compromisos. Pero allí donde tiene personal, que hace más de 10 años, que efectivamente está vinculado laboralmente, ya uno tiende a creer que es razonable que ese personal sea necesario para las labores estratégicas, ¿no? Entonces sí, creemos que hay que avanzar en mejorar esas condiciones y asumir las responsabilidades que nos tocan a cada uno. ¿A qué velocidad? ¿En qué cantidad? Bueno, habrá que ir viendo desde el punto de vista de las normas
y desde el punto de vista de los presupuestos, respetando, entre otras cosas, lo que son las necesidades de la empresa y también los acuerdos que uno va consolidando con el resto de la estructura del Estado. No, que me había quedado pendiente de la charla de la competencia, ¿no? Hace unas semanas el directorio de Antel Sí. revoca esta resolución que venía del gobierno anterior vinculada al arrendamiento de infraestructura para fibra óptica para grandes jugadores, ¿no? Que podía incluir, por ejemplo, los cableoperadores. Era un plan comercial, ¿no? Plan. Por lo que tengo entendido. Sí. Capaz que nos puedes No, no, explicar sí, mejor, sí. Pablo. No, 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 ¿Qué impacto, o sea, digamos, en la práctica tuvo esta decisión y si se están revisando la decisión para sacar otro tipo de plan comercial para estos operadores? En la práctica, por la información a la que pudimos acceder para tomar esa decisión, es que no había ningún servicio operativo ni solicitado. Por lo tanto, no había sido un plan que conmoviera a los interesados para hacerlo. No sé si lo hicieron por otras empresas o no lo hicieron, eso no lo sé. Lo que sí sé es que por Antel no. Y tal como estaba planteado, no parecía ser tampoco razonable continuarlo porque entendíamos que no era comercialmente sensato para Antel. Así que se puso a No estudio. era sensato, era que En las condiciones en las que estaba planteado el plan no era sensato para el negocio que Antel debe hacer también, porque Antel puede ser un prestador mayorista y aspiramos a hacerlo, por ejemplo, también fuera de frontera. Antel tiene que crecer, tiene que expandirse, tiene que entrar hacia nuevos modelos de negocio o mejorar los modelos que tiene. iba a sacar poca plata, decís. O no sé cuánta plata iba a sacar, o sea, no estaban los cálculos. Como nadie lo pidió finalmente y no se operó, uno no podía hacer ese cálculo, qué nivel de consumo iba a tener, cuánto iba a operar. Entonces sí, efectivamente se entró a revisión de nuevamente para ver qué necesidades se tienen hoy, si efectivamente quienes dispongan de esa infraestructura precisan ese plan, si siguen precisando lo mismo, y ahí veremos cuál es una nueva propuesta. En ¿No se ese acercó sentido. ninguna empresa a decirles cuándo van a poner un plan nuevo? ¿Cómo? ¿No se acercó ninguna empresa a decirles Que yo "Va"? tenga conocimiento, no, para nada. No. Y tampoco ninguna empresa salió a quejarse de haber echado para atrás ese negocio. Recién al principio decías que la empresa tiene un desafío desde el punto de vista tecnológico y hacia allí quieren ir. Sí. ¿Qué significa eso? Si uno mira lo que está pasando en el mundo con las grandes empresas de telecomunicaciones, lo que ve es que el mercado de móviles, que era un mercado dinámico, y el mercado de datos en general se estabiliza. Y las empresas tienen que tomar decisiones. O siguen en el sector, tal cual están, y se potencian y son líderes en ese sector y no se mueven, o evolucionan hacia nuevos espacios. Lo que nosotros entendemos que hay que evolucionar hacia nuevas áreas. Ahí estamos hablando de ser no solamente una empresa de telecomunicaciones, sino una empresa de tecnología. Hoy Antel tiene, lo que hemos hablado, ¿no? El privilegio de una infraestructura que se viene generando hace muchísimos años. Por ser una empresa pública, tiene la posibilidad de asumir los desafíos que implican hoy la soberanía desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Quizás más de mi palo anterior, el tema de lo que es el conflicto internacional y la geopolítica, uno mira y en la tradición de la literatura en geopolítica lo primero era ocuparse del territorio, lo segundo fue ocuparse del mar, lo tercero fue ocuparse del aire, luego vino el espacio, hoy estamos en las telecomunicaciones. Hoy las telecomunicaciones son un desafío en materia geopolítica y eso es infraestructura, seguridad de los datos, bueno, ahí Antel tiene... Justamente hablando de soberanía digital, esto fue un compromiso del Frente Amplio en campaña, ¿no? ¿Va a haber una ley? Ojalá. ¿Es una pregunta o es una una pregunta. aseveración? Bueno, ojalá creo que es un debate que el Parlamento bien podría tomar y creo que es importante asumir un debate en ese sentido, porque ¿Cuáles serían los puntos? si uno dice el título es mucha cosa. Puede ir hacia si soy el dueño o no de la infraestructura, hacia qué hago con esa infraestructura. Hay mucho para hacer ahí, pero relacionando las dos preguntas, los desafíos del futuro y la soberanía. Antel tiene que avanzar en nuevos servicios digitales. El data center o los data centers son elementos centrales, pero hay también nuevos negocios verticales. Hay que ver de qué forma nos vinculamos con la salud, con el agro, con el transporte, con el turismo, con otros espacios donde Antel tiene capacidad para ser parte del negocio desde el punto de vista de ser un intermediario, ¿no? De cómo se incorpora para ser un integrador tecnológico entre una necesidad que puede estar instalada en un sector productivo o la sociedad y un proveedor. Capaz que Antel no tiene que ser ese proveedor tecnológico, pero sí ser el que integra. ¿Y por qué? Porque tiene la mejor red de telecomunicación y de comunicación interna del país. Entonces, si se van a comunicar aparatos entre sí,
probablemente no se utilicen, si se van a comunicar personas, probablemente no se utilicen. Ahí hay desafíos que para nosotros son importantes. La seguridad hoy, en materia de ciberseguridad o seguridad digital, es un desafío enorme. Los países están siendo permanentemente atacados, pero también es un riesgo para las personas. O sea, tengo familiares que están siempre, todos los días, a punto de caer en una estafa. Ahí tenemos que trabajar sobre la idea de formar a la ciudadanía para relacionarse con el mundo de lo digital, y Antel también tiene sin duda competencias y compromisos ahí. Desde el punto de vista económico, ¿cuánto aporta Antel a rentas generales y si hay algún pedido especial por parte del Ministerio de Economía? Bueno, eso va variando en función de las demandas que año a año le puede ir haciendo los equipos económicos a los gobiernos. Todavía no tenemos el dato cerrado porque eso va a ser en función también de cómo le va a Antel en su plan. Lo que sí sabemos es cuál va a ser nuestro nivel de inversión. Entonces luego haremos la resta en cuál van a ser nuestros ingresos, cuál es nuestra inversión y de alguna forma también luego sacados los costos que nos queda para pasar a rentas generales. Pero el año pasado, en los últimos años, se invirtieron creo unos 200 y algo de millones de dólares se pasaron a rentas generales, más de lo que se utilizó en inversiones. Y en una empresa de tecnología, si se detienen las inversiones, se detiene la empresa. Vos decís que esa ecuación tiene que cambiar, tiene que haber más inversión que lo que se vuelca a rentas generales. No, ojalá yo pudiera tener más inversiones y más traspaso a rentas generales, porque hago lo que tiene que ver con mi negocio y además ayudo al resto del sector público a desarrollar otras competencias que quizás sean mucho más difíciles de monetizar, como las que pueden hacer algunos ministerios. ¿De qué forma yo calculo cuánta rentabilidad me da hacer una escuela? Y si Antel puede estar aportando con su éxito económico o comercial a que el Estado avance en el despliegue de otras políticas públicas, me parece maravilloso. O sea, no diría que tiene que ser esto o esto. Luego la sábana es corta y veremos cómo se lleva adelante. Hoy nosotros creemos que con el plan de inversiones que tenemos podemos enfrentar los desafíos. No parece haber una tecnología disruptiva en el horizonte inmediato que nos diga tenemos que volcar el doble de inversiones para llegar a esta tecnología antes que los demás, pero sí tenemos que seguir mejorando, seguir incorporando puntos de 5G. Hoy tenemos 500 y algo, queremos llegar a 800 este año, tenemos 1.500 sitios en el país a los que debería ser un horizonte a llegar. Bueno, tenemos desafíos sin duda en materia de inversiones y luego avanzar al resto de los nuevos negocios que hablábamos. Tenemos desafíos enormes. Pablo, me quedó otra resolución del directorio, fue la decisión de no renovarle el contrato que tenían con los canales privados. Es decir, los canales privados recibían un dinero a cambio de que Antel a través de su plataforma, los pusiera disponibles para los celulares. ¿Bajo qué mecanismo de revisión se toma esta decisión? Bueno, ahí hay dos elementos. Uno te diría que es objetivo, y es que tomamos una decisión que los contenidos que se transmiten por Antel TV tienen que ser casteables a la televisión. Es decir, pues los tengo que poder pasar del celular a la pantalla grande. Eso para nosotros es una decisión, si no tienes una limitación. Y eso tiene mucho que ver con los derechos de quien te da los contenidos. Bueno, nosotros queremos avanzar en que los productos que estén disponibles a través de Antel TV se puedan castear. Este no era un producto casteable, ese es un elemento objetivo, ¿sí? Eso tiene que ver con una decisión estratégica de cómo llevar adelante esa área. Luego están otros elementos que son más bien subjetivos, que uno podría decir si fue un buen o un mal negocio, en qué condiciones se hizo ese negocio. Ahí yo no puedo decirlo en qué condiciones se hizo ese negocio ni con qué fines, lo tienen que responder los que lo firmaron. Lo que sí nosotros creemos que hoy, tal cual estaba ese contrato, no era un negocio rentable para Antel de ningún punto de vista. No lo era en función de la calidad del servicio que quiere, no lo podés castear, y además nos parece, y esto es subjetivo, esta no es la decisión del directorio, de que quizás los valores no estaban acordes al producto que se ofrecía. Yo creo que los contenidos informativos, que es lo que en general la gente ve en los canales abiertos, son un contenido premium en nuestro país. Yo aspiro a que el sector de contenidos, sobre todo informativos, sea lo más plural posible. Por lo tanto, si yo puedo ayudar en ese sentido a que la ciudadanía acceda a diversas fuentes de información, me parece que es un elemento potente y positivo, ¿Te parece pero que tiene que que ser en una situación que sea favorable para todas las partes. No generó más clientes, digamos. O sea, la decisión de incorporar los canales privados al celular no generó más clientes. No tengo forma de decir que eso sucedió. ¿Crees que fue una suerte de subsidio de Antel hacia los canales privados? Somos tocayos, pero no tenemos la misma posibilidad de decir las cosas. Con Pablo Siris, que fue quien hizo que hizo una referencia, que es el director de telecomunicaciones, no puedo hablar de subsidio, como decía recién. ¿Con qué sentido se hizo? No lo sé. Lo que me parece que era un volumen de
de costo, que era $1.200.000 al año por cada canal durante 3 años, y lo que nosotros hicimos fue cumplir con lo que estaba escrito en el contrato, que el artículo 5º nos decía que un tiempo antes de que se venciera, cualquiera de las partes podía disponer el cese, y así fue lo que se hizo. Se les comunicó que en las condiciones en las que se estaba no se iba a continuar, y está abierto la negociación para quien quiera eventualmente de esos canales o de esos operadores volver a entrar en una negociación con Antel. O sea, va a ser por la línea. Cuando haya algún tipo de avance nos informarán. ¿Te vas mañana para Colonia? Mañana vamos a recorrer el departamento de Colonia. Ahí venimos haciendo 3 cosas que nos parecen centrales. Una es visitando las diferentes oficinas de la empresa, y es una forma de esto que decíamos al principio, de ir defendiendo a los que se han quedado ahí sosteniendo las funciones de Antel, saber qué están, qué necesidades hay. La segunda es mejorar las condiciones en las que nos vinculamos con las necesidades de los territorios. Y la tercera es informar también a la ciudadanía, esto que estamos haciendo también con ustedes, de cuáles son los desafíos y cómo queremos enfrentarlos. Pablo, un gusto que hayas venido esta mañana a la televisión pública. Nos vamos a una breve pausa.